La radio como la conoces, déjala de lado. Lo que viene ahora es otra cosa. Alberto Peralta se propuso cambiar tu experiencia como oyente, fusionando elementos que otros conductores han desechado. Tal vez con razón. De todos modos, esta idea ya lleva muchos años con increíble éxito. Se llama Jarro Café y usted, amable oyente, es un cómplice necesario. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. S'améliorer au fil du temps. Ah, na 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 na. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Allez les filles, de Dieu. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre pain est bon. Si vous le voulez, c'est de bon cœur que nous partagerons. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Il se peut que vous soyez choqués de temps en temps. Mais surtout ne vous inquiétez pas, n'allez pas faire des signes de croix. Et rappelez-vous qu'un jour vous avez eu 20 ans. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Allez les filles. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre pain est bon. Si vous le voulez, c'est de bon cœur que nous partagerons. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Nous vous demandons évidemment d'être indulgents. Le spectacle n'est pas bien rodé, laissez-nous encore quelques années. Il ne pourra que s'améliorer au fil du temps. Ah, na 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 na.
Jarro Café a 1000 es presentado por carreterasYalgomas.com.py. Toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición animal. Y Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a este Jarro Café. Un día hermoso. Terminamos con una máxima como había previsto la Dirección de Meteorología de 30 grados. Y seguimos teniendo 30 grados hasta ahora. O yo dormí la siesta y no sé si a la siesta hizo más calor. Vamos a averiguar eso. Bueno, el otro día alguien me preguntó, ya contaste muchas historias, ya desarrollaste muchos temas, pero ¿cuál es realmente la cuna de nuestra civilización, de la civilización occidental? ¿Y por qué no hablas de eso? Entonces me propuse preparar material sobre los tres elementos, los tres pilares que componen nuestra civilización occidental. ¿Cuáles son esos tres pilares? La filosofía griega, el derecho romano y la religión cristiana. Cualquiera de esos tres pilares llegan a fallar y se cae la civilización. Así que dije, bueno, vamos a empezar con el primer pilar que se armó en el mundo. ¿Y cuál fue el primer pilar? No, es el primer pilar de la civilización en general o de la historia en general. Estoy hablando exclusivamente de nuestra civilización, lo que llamamos la civilización occidental, que ahora está enfocada en la democracia, en el respeto a la libertad del otro, un montón de cosas. Y ese primer pilar es la cultura griega. Y digo la cultura, no digo la filosofía, porque los griegos realmente crearon lo que es el pilar de la cultura, no solamente de la filosofía occidental. Esta historia entonces empieza hace muchísimo tiempo. Esta historia empieza, vamos a poner una fecha o un tiempo no tan exacto, 3.500 años. Y lo que vamos a contar entonces es la historia de Grecia antigua, desde hace 3.500 años hasta aproximadamente 30 años antes de Cristo. Y vamos a tratar de ser rigurosos en esto, porque muchas veces yo me voy por las ramas y se hace engorroso de seguir el relato. Vamos a tratar de contar esta historia por orden cronológico. Y vamos a buscar la manera de cuáles son los temas fundamentales si vamos a hablar de la historia de Grecia. Vamos a contar cómo funcionaba la democracia griega, qué fueron las guerras médicas, no era una guerra entre doctores, qué pasó en la guerra del Peloponeso. Vamos a contar la vida de Alejandro Magno. Vamos a tratar de adentrarnos atrevidamente, teniendo en cuenta mis escasos conocimientos, en el pensamiento de los grandes filósofos griegos. Y vamos a terminar contando cómo este mundo griego antiguo desapareció y fue sustituido por el mundo romano. Muy bien. Ese es el plan de viaje para esta búsqueda de conocer la historia del primer pilar de la civilización occidental, de la cultura griega. Entonces vamos a empezar con los minoicos. Retrocedemos al principio de nuestro relato, a hace 3.500
años. Vamos a empezar con esta islita en mitad del Mediterráneo. Esta islita que se llama Creta. Y hasta hace 8.000 años era un lugar deshabitado. Y entonces empezó a llegar gente en barquitos precarios y decidieron quedarse ahí. Primero vivieron en cuevas, ya que Creta es un lugar muy escarpado, montañoso, con grutas, con gargantas, todas bastante profundas. Y en esos lugares, en esas grutas, en esas gargantas, en esos cañones, estos primitivos habitantes de Creta comenzaron sus primeros cultos a la naturaleza, personificaron la naturaleza en una diosa, la diosa madre, con tiempo, madera y barro cocido. Construyeron aldeas y se dedicaron. ¿Por qué digo con tiempo, madera y barro cocido? Porque no tenían mucho apuro, ¿verdad? Tenían todo el tiempo para ir armando sus casitas. Se dedicaron a la ganadería y a la pesca, y también al cultivo de olivo. También ya tenían cereales como el trigo, la cebada, la avena. Y así evolucionando, las antiguas grutas pasaron a ser santuarios, lugares sagrados en los que se veneraba a la diosa de la naturaleza, la diosa de la fertilidad. Algunas teorías dicen que esta sociedad era matriarcal y que el papel de la mujer era muy importante, especialmente en el rol de sacerdotisas. Durante mucho tiempo, el único peligro al que estos minoicos viviendo en Creta se enfrentaron fueron los terremotos. Así transcurrieron 5.000 años. Se dice rápido, ¿verdad? 5.000 años, pero es muchísimo tiempo. Bueno, cerca del año 3000 antes de Cristo, recuerden que llegaron cerca del año 8000 antes de Cristo, parece ser que estos minoicos empezaron a recibir visitas del exterior y empezaron a tener contactos comerciales con Egipto, con Mesopotamia, con Anatolia, con Fenicia. Y como siempre ocurre, estos contactos comerciales impulsaron el progreso. Y así, la civilización minoica en Creta empezó a salir del calcolítico. Creta de repente estaba llena de cobre. Solamente le faltaba estaño para poder crear armas de bronce y ponerse al nivel de los pueblos de alrededor. Y por supuesto, también tenían madera que le interesaba mucho a los egipcios. También tenían los aceites, sobre todo el aceite de oliva, y también tenían vino. Pero también, aparte de estos productos de la tierra, del esfuerzo agrícola y preindustrial, vieron que también les salía bien objetos de orfebrería, objetos de alfarería, objetos textiles. Tenían sus ovejas bastante abundantes, productoras de lana, como las razas Sacro y Malia, que, dicho sea de paso, fueron los dos primeros puertos importantes, Sacro y Malia.
Y después, por supuesto, progresaron, tuvieron más habitantes, algunos extranjeros también se quedaron con ellos y llegaron a fundarse otras ciudades en Creta, como Festo, Agitriada y la famosa Gnosos. Así que la Creta minoica se convirtió en una, digamos, talasocracia. No se sabe si bajo el poder de una monarquía unificada o algo más parecido a ciudades-estado. Muchas veces se dice que era una sociedad muy pacífica, ya que sus asentamientos no tenían ni una sola muralla y apenas se encontraron armas como hachas de doble filo llamadas labris, y esas hachas podrían haber sido usadas por los leñadores o por los agricultores, no para pelearse, aunque también sirve para pelearse, ¿verdad? Y también encontraron escudos en forma de 8, cosa que podría usarse también, aparte de para la guerra, para la cacería. Lo más seguro es que sí, porque eran seres humanos, ¿verdad? Que tuvieran peleas con otra gente, como con la cultura de las islas Cícladas, que no estaba tan lejos de ahí, y que se dedicaban a la fabricación de figuritas de mujeres con el cuello largo. Y parece ser que este pueblo de esta otra isla, las Islas Cícladas, en realidad no es otra isla, sino una serie de islitas, una especie de archipiélago. Parece que les eliminaron a todos los cretenses, o no se sabe si murieron por una enfermedad. Recuerden que estamos hablando de una época en donde en esa parte del mundo, por lo menos, todavía no se conocía la escritura. En Sumeria ya sí, las tablitas con caracteres cuneiformes, pero acá no. No se sabe cómo eliminaron la gente de las Islas Cícladas, sí, con una guerra o una enfermedad o qué sé yo, de hambre. Bueno, por eso es que la cultura minoica empieza a evolucionar. El comercio les da prosperidad, empiezan a tener contacto con mucha más gente y hasta llegar a tener una escritura propia. Una escritura que parece que es bastante parecida a los jeroglíficos egipcios. Hay un famoso disco, el disco de Festos, que tiene una serie de escrituras. Lamentablemente, hasta ahora por lo menos, esta escritura de los minoicos en Creta todavía no fue descifrada. Probablemente por la forma en que están construidos los jeroglíficos hay influencia egipcia, pero hay cosas que son muy raras. Bueno, entonces así transcurre la vida desde 3000 años antes de Cristo y llegamos al 2000 antes de Cristo. Ahí comienza una etapa conocida como la época de los palacios. Mejora la vida en Creta. Hay nuevas técnicas en agricultura, prospera el comercio. Eso contribuye a un aumento aún mayor de la población. El aumento de la población se traduce, por supuesto, en ciudades más grandes. Y aquí aparecen los famosos palacios de los minoicos. Hay una serie de palacios que fueron rescatados, que fueron sacados del olvido y de la tierra que los cubría, ¿verdad? La duda que se tiene al respecto de estos palacios es que si estos edificios, por ejemplo el Palacio de Osos, si estaba en la cima de una jerarquía de poder con respecto a otros palacios, o si cada palacio tenía su rey y eran más independientes.
no eran un estado, digamos, sino que una ciudades-estado y en algunos casos hasta barrios-estado, ¿verdad? Y también, además de palacio, había edificios, se encontraron edificios dedicados al culto. La gran diosa madre, que siguió siendo la principal deidad de los minoicos. Y en honor a ella se construyeron santuarios, tanto en las antiguas grutas, que fueron las primeras moradas, como en las cimas de la montaña. Un ejemplo es el templo de Anemospilia, busquen en Google, muy cerquita de Heraclión. Heraclión es la actual capital de Creta. Bueno, todo apunta a que hubo un terremoto enorme que mató a mucha gente. Y en esta gruta, en este palacio, que parece ser que estaba en la cima, no se puede saber si después del terremoto echó la montaña. Entre esas ruinas se encontraron a muertos con una daga, a un joven maniatado sobre el altar, y con esto se especula que esta sociedad hacía sacrificios humanos, pero como no hay nada escrito y lo poco que hay escrito no se pudo descifrar, no se sabe si de verdad había sacrificios humanos, como parece ser que esto que se encontró, el cadáver de un joven maniatado y alguien con una daga en la mano al lado, era el momento del sacrificio cuando ocurrió un terremoto, ¿verdad? Bueno, no sabemos realmente qué es lo que decían sus escrituras, no sabemos, queremos saber, hay varias propuestas al respecto. Lo que sí es seguro es que desarrollaron una forma de escritura, una silábica y lineal, que lamentablemente tampoco fue descifrada. Se cree, o sea, después de esta hecatombe del terremoto, por lo visto que la muerte le afectó más que nada a los escribas y después se desarrolló una nueva forma de escritura, ¿verdad? No nos sirve de nada porque hasta ahora no fue descifrada. Se cree que el 95% de los documentos encontrados con esta escritura silábica lineal son de contabilidad. Así que no nos perdemos tampoco mucho que no se descifre, ¿verdad? Otra cosa en la que sobresalían era en el arte de la cerámica. Eran piezas únicas, policromadas, con hermosos dibujos de animales, de gente, o con formas geométricas. Y también destacaban los vasos de vidrio, ya tenían vidrio, telas, joyas, esculturas, tenían esculturas de marfil y de bronce también. Además, decidieron copiar a los fenicios e instalarse en otros lugares, como en alguna isla del mar Egeo, como Citera, como Rodas, e incluso se fueron a las costas turcas, como en Mileto. Pero tampoco podían avanzar mucho, porque Anatolia estaba llena de gente conocida como los Lúbid y los Palitas, que más tarde iban a ser sustituidos por los hititas. Bueno, lo cierto es que otros pueblos indoeuropeos fueron llegando a Grecia. Recuerden que Creta es parte de Grecia. Por un lado llegaron los dorios, que se cree que se instalaron en la parte norte. Y después los aqueos, que dominaron la península del Peloponeso, que está al sur. Una de sus ciudades más famosas fue Micenas, y de ahí surge una civilización también, los micénicos. Vamos a hablar también un poco
de los micénicos. Bueno, año 1700 antes de Cristo. Nuevamente un gran terremoto y se destruyen todos los palacios. Un desastre, ¿verdad? Una desgracia. Pero ya sabemos que habían pasado por muchas vicisitudes, por muchos eventos como ese, y un terremoto más no le iba a acobardar, digamos, ¿verdad? Así que reconstruyeron todo y el Palacio de Oso se convirtió en el mejor de la isla. Y ese ya era, ostensiblemente, por las cosas que se encontraron ahí, el hogar de sus reyes. Y también era el centro administrativo, el centro político, el centro religioso y el centro de almacenaje de granos y compañía. O sea, era gigantesco. Era casi un palacio ciudad. Ahí estaba todo, ¿verdad? Con estancias muy amplias, con grandes escalinatas, santuarios para sacrificar animales, o tal vez hombres, no sabemos eso. Una sala real donde había un trono, donde hasta ahora se puede ver el trono bastante tosco, pero trono al fin, y había una chimenea, una hoguera central. Y para colmo tenían un sistema de drenaje de aguas. Bueno, vamos a hablar con un oyente ahora. Oyente, buenas noches. Gracias. ¿Cómo está, señor Peralta? ¿Cómo anda usted? Muy bien. Algo muy profundo. Ahora, ¿en qué época está sumergiendo usted a poco? ¿Está viniendo hacia...? No, voy a hablar de la cultura griega exclusivamente, ¿verdad? Sí, qué bueno. Hasta del 3000 antes de Cristo que empezamos y vamos a llegar hasta el 30 antes de Cristo. Sí, escuché que dijiste Creta. Esa es una provincia, creo, de Grecia. Justo. No, es una isla. Ah, isla. Sí, Porque la isla de Creta. El apóstol Pablo, ¿se acuerda? Que estuvo en la isla de Malta. Claro, él recorrió toda esa zona. Por Sí, eso que señor. forman parte de la civilización occidental. Todas estas pequeñas islas, ciudades-estado y compañía, porque Pablo principalmente y después otros discípulos salieron a predicar por toda la zona, ¿verdad? Sí, y creo que Pablo es el que más justamente, él mismo no dice en una forma de jactarse, sino que él trabajó muchísimo, así como pareciera como que él persiguió a los cristianos, pareciera que Dios también después le puso como una cruz el que tenía que sufrir mucho por él, dijo. Cuando quedó ciego, camino a Damasco, como sabrás, mi querido profesor Peralta, cayó de la montura. ¿Y qué le dijo ahí? ¿Qué le dijo Dios? Y ahí le dijo que... Le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le dijo. Así mismo. Sí, señor. Correctísimo. Porque Por se eso- llamaba Saulo él previamente, ¿verdad? Sí, señor. Y ahí le cambió el nombre de Dios. Le dijo, ahora vas a ser Pablo. Y no es que yo haya escuchado de alguien, yo creo que el Espíritu Santo me hace entender esto, porque a veces pues la Biblia no desmenuza las cosas, sino como que queda para una enseñanza a la posterioridad, para las generaciones, ¿verdad? Que venimos. Entonces, con la pecha entre Juan y entregar, él quedó ciego 3 días, tu llame no ñemondira acá. Y ahí a los que él perseguía se fue seguramente humillándose, después ya nadie creía en él, porque creía. Hay una canción justamente, yo suelo cantar eso porque escuché, aprendí, los hermanos... Pero, Esperana, yo dije hoy al empezar, voy a hacer cronológicamente, voy a me tirar demasiado adelante. Sí, no Lo que pasa es que mucha gente me dice que me disperso, ¿entendés? No, y es nada cierto, que ver. pero
No me tires tan adelante. Yo estoy en el año 1500 antes de Cristo y voy a me tirar al año 100 después de Cristo. Sí, señor, y bueno, voy a tomar menos café porque yo soy un poco acelerado. Tranquilo, porque, tranquilo, dale. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Bueno, ahí está. Estamos hablando de Creta todavía, ¿verdad? Estamos hablando de la cultura minoica. Estamos hablando de ese gran terremoto después del cual volvieron ellos, los cretenses, a construir sus ciudades, sus superpalacios, volvieron a surgir como unas ciudades-estado. Tenían un sistema de calefacción con una chimenea central, tenía ese palacio, y también sistemas de drenaje de agua. En este superpalacio que les digo que era todo, también había un patio interior con gradas alrededor, y ahí había espectáculos taurinos. Algunos dicen que en ese patio se jugaba a algo que se llamaba el salto del toro, y que era básicamente una especie de rodeo. Resulta que en esta cultura el toro era muy importante, era símbolo de fertilidad y símbolo de erotismo, que vemos también en algunas leyendas rescatadas, ¿verdad? Hay un arqueólogo inglés, Arthur Evans, quien fue el que descubrió las ruinas de este palacio no hace mucho, hace 125 años, en el año 1900. Y él fue el que decidió llamar a esta cultura la cultura minoica. Porque él relacionó a esta cultura con la mitología griega. Y ahí ustedes saben que es Minos en griego, el Minotauro y compañía, ¿verdad? Bueno, según esta mitología imaginada o probablemente entrevista por Arthur Evans, esta civilización se basa en aquel relato según el cual la diosa Rea escondió a Zeus en Creta para que no le encuentre su papá Cronos. ¿Por qué se escondía de su papá Zeus, de su papá Cronos, que es el dios del tiempo? Porque Cronos le quería comer, en el sentido literal de la palabra. Quería desayunarse a su propio hijo, ¿verdad? Y entonces Zeus, escondido en Creta, estaba solo y fue criado por algunas ninfas y algunas cabras. Y más de adulto, más grande ya, parece ser que raptó disfrazado de toro a una princesa fenicia llamada Europa. Esta chica, esta princesa fenicia, tuvo con Zeus 3 hijos, Sarpedón, Radamantis y Minos. Sin embargo, después Iqueraisho y Zeus, de la princesa de Europa, y el rey Asterión de Creta se ofreció para ser su pareja, ¿verdad? Y le dijo, princesa, vos me pareces muy linda, además te llamas Europa, qué grande. Gracias. ¿Qué figura es esta chipa? ¿O tiene nomás un candú? Yo pensé que era una escultura tipo de la cultura minoica. Y está calentito además. Gracias. Bueno, un segundito ahí a probar la chipa y después continuamos, ¿sí? Bueno. ¿En qué me quedé? Ah, no. Zeus le abandonó a... le abandonó a Europa
con quien tuvo 3 hijos, pero el rey Asterión de Creta le tomó, le cuidó de los nenes y el tercer hijo, Minos, heredó el trono. Pero antes le tuvo que dar una patada a su hermano mayor, Sarpedón, que acabó exiliado y se fue y reinó en la región de Élisis. Y el nene del medio, Radamantis, se convirtió en legislador. Bueno, lo cierto es que dicen también que Minos y Radamantis, cada 9 años se reunían con Zeus en una gruta. ¿Y qué es lo que hacían ahí en la gruta? Que Zeus les dictaba leyes y cosas, digamos, sabias. Lo cierto es que ese reinado consiguió que uno de los azotes de la isla, que eran los piratas, que cada tanto venían a asaltar y a robar todo lo que había y a violar a las mujeres, consiguió que los famosos, estos piratas, le dejaran en paz. Pero como siempre, hay polémica. Se dice que hubo 2 Minos, un Minos bueno, que era este del cual estamos hablando, y otro malo, que fue su nieto. Otros dicen que es el mismo Minos, que en una etapa era bueno y después se hizo malo. Bueno, lo cierto es que este Minos al cual nos referimos es malo y le pide a Poseidón un toro para sacrificarlo en su honor. Y Poseidón, el dios de los mares, hace que surja del agua un toro. Pero salió un toro tan lindo, tan esbelto, tan espectacular, que él decidió esconder este toro, ¿verdad? Y sacrificar a otro en su lugar. Pero ¿cómo le va a joder a un dios, verdad? Poseidón se dio cuenta del engaño. Poseidón le dio ese super toro para que lo sacrifique en su honor, y el otro esconde el toro bueno y sacrifica un toro pelecho, un toro apomoí. Y entonces se enoja, por supuesto, Poseidón. Y le castiga. ¿Y cómo le castiga? Hizo que la esposa de Minos, Persífae, se disfrace de vaca y tenga relaciones sexuales con el toro que tanto quería Minos. No me pregunten cómo una mujer se disfraza de vaca, pero así está en la mitología, no me culpen a mí. Así que tiene relaciones la esposa de Minos con el toro en venganza de Poseidón, la venganza que urde. Imaginar la cabeza tremendamente retorcida de Poseidón, ¿verdad? Y fruto de esta extrañísima unión, que uno no puede imaginarse cómo puede ocurrir, fruto de esta extraña forma de zoofilia, nace el Minotauro. O sea, en esa familia ocurrían cosas muy terribles, ¿verdad? Y Minos queda enloquecido. Él creía que era su hijo y que él era el culpable de que su señora haya tenido un torito, ¿verdad? No se le ocurrió que era el hijo del toro que él había escondido. Y entonces decide esconder al monstruito, y para eso le llama a Dédalo, el tipo más ingenioso de la isla, y le dice: construirme un laberinto gigante, ahí le voy a esconder al Minotauro, a mi hijo el Minotauro. Bueno,
la verdad que me adelanté un poco. Vamos a volver a los micénicos, a los aqueos del Peloponeso. Esa gente tuvo durante mucho tiempo tratos comerciales con Creta y con otros pueblos. Y se influenciaron mutuamente, ¿verdad? Los micénicos introdujeron en la isla el culto a Zeus. Y este nuevo dios, llegado a Creta, de la mano de los micénicos, acabó sustituyendo a la diosa madre. Y también los micénicos aportaron caballos que no se tenían en Creta. También les trajeron carros de guerra y también armas de bronce. Entre otras cosas que les habían enseñado a su vez a ellos los hititas. Todo iba bien hasta que un hijo de Minos, Andrógeo, ganó unos juegos deportivos. Ustedes saben que los griegos eran afectos a los deportes y a los juegos deportivos. Entonces, había un rey ateniense, Geo, que quedó muy caliente, muy enojado porque había ganado este tipo los juegos. Y le invitó a matar al toro de Maratón. Y el pobre nene, el pobre chico, murió. No se sabe si por el toro o no se sabe si asesinado. Y Minos se enojó muchísimo, ¿verdad? ¿Qué hizo? Invadió la región de Ática y los dominó y les impuso como tributo 7, tenían que entregarle 7 nenes y 7 nenas cada 9 años para ser encerrados en el laberinto y para que sirvan de alimento del Minotauro. Y años después aparece, ya saben ustedes, el valiente Teseo hijo, que decidió acabar con el monstruo, se metió, llegó a Creta, en el palacio de Osos, conoció a una de las hijas del rey Minos, Ariadna, olvidó sus furias iniciales, se enamoraron con Ariadna y la chica le pidió, la verdad es que tenés razón, matale al Minotauro y yo me voy contigo donde vos quieras. Ariadna, ustedes habrán hablado del hilo de Ariadna. ¿Quién escuchó hablar acá del hilo de Ariadna? Nadie. Ponele, a ver, ¿vos oíste hablar del hilo de Ariadna? ¿Y vos? Y se dice siempre, cuando alguien desentraña algo, un misterio o un caso raro, dice, este tipo encontró el hilo de Ariadna. ¿Por qué Ariadna, cuando le dice a su chico y que vaya y le mate al Minotauro, que le encuentre en el laberinto, le da para que se guíe un ovillo? Y el tipo al entrar ata por un arbusto el ovillo y va estirando para encontrar después la salida, que era lo que no se encontraba nunca en ese laberinto. Por eso el hilo de se habla del hilo de Ariadna. Pero Ariadna no solamente le dio el hilo, le dio una espada para que le mate al Minotauro, ¿verdad? O sea, ella estaba re en pedo por él, por lo visto. Tuvo la gran idea del ovillo, que no se le había ocurrido a nadie, los que iban a tratar de matar al Minotauro se perdían y se morían ahí. Y Valé, la cuñada y Valé, se le ocurrió lo del ovillo, ¿verdad? Bueno, de vuelta, ata el hilo a la entrada del laberinto, busca al monstruo, le encuentra, le clava la espada que le dio a Ariadna, mata al Minotauro y consigue encontrar la salida
siguiendo el hilo de Ariadna. Y después le toma y junto a otros jovencitos que iban a ser sacrificados, huyeron de la isla. Bueno, Teseo después y cueray a Ariadna, güey, y le abandonó, ¿verdad? En la isla de Naxos. Pero ahí le vio Dionisio, dios del vino, dios de la fiesta. Y Ariadna era muy linda y muy lista, imagínate. Teseo era bastante badulaque y le dejó ahí abandonada. Y viene el dios Dionisio. No quiere que te recoja en el sentido estricto de recoger, no de separado. El dios del vino y de la fiesta. Farra total. Bueno. Así que evidentemente le convino bastante a Ariadna que Teseo se canse de ella y le deje ahí. Teseo era bastante aburrido y se enamora de ella Dionisio. Pero no Dionisio amarilla. Él no es un dios. Aunque debe tomar vino, ¿verdad? Y comer mucho. Lo cierto es que Ariadna, digamos que pasó a mejor vida sin morirse. Pasó a ser la amada del dios del vino y de la fiesta. Bueno, Minos estaba enojado con Dédalo por haber permitido que se escape de ahí Teseo, que le mate al que él creía que era su hijo, ¿verdad? Y sospechó que Dédalo es el que le dio el ovillo a Ariadna. Así que, ¿qué hizo Minos con el pobre Dédalo? Le encerró en su propio laberinto, en una torre. Por supuesto, siempre hay otra versión. Hay otra versión que dice que fueron encerrados él y su hijo y que ellos lograron salir gracias a unas alas que había inventado. Pero ya saben ustedes, su hijo voló tan cerca del sol que las alas que eran de cera se derritieron y el niño se voló el niño entre unos 60, entre 80 kilómetros por hora y se hizo puta contra la pared. Como diría el borracho de la rolada, ¿verdad? Otro mito relacionado con Creta es el mito de Talos, un gigante robot. Estamos hablando de muchos años antes de Cristo y ya está un robot, un gigante robot hecho de bronce y que era indestructible. Más o menos, ¿cómo se llamaba el dibujito del robot indestructible que tenía una robota que era su novia y que sus pechos eran 2 misiles? Mazinger Z. ¿Y ella cómo se llamaba? La novia de Mazinger Z. Esa ya no me acuerdo yo tampoco. Bueno, lo cierto es que acá ya hay un robot indestructible hecho de bronce, ¿verdad? Imagínate usted. Era indestructible en todo su cuerpo, menos en una clavija en su talón. De ahí sale lo de Aquiles también, ¿se dan cuenta? Los muchachos plagiaban bastante en esa época, tan bien como ahora. Y este robot gigante de bronce se dedicaba a proteger la isla ante cualquier amenaza, digamos. Era el guardián de la isla. Era el encargado era el jefe de seguridad de la isla, ¿verdad? Algunos dicen que este robot gigante de metal fue creado por Dédalo y otros dicen que fue creado por Hefesto. Hefesto era el dios de la forja. Bueno, después vienen
Jasón y los argonautas que habían llegado a la isla después de conseguir el vellocino de oro y le mataron ahí acabaron con el ¿cómo es? Con el robot, ¿verdad? Bueno, vamos a volver a la historia. Me fui a Jasón y el vellocino de oro. Llegamos al año 1500 antes de Cristo. Aproximadamente en esa época pasa algo que iba a afectar a muchos pueblos del Mediterráneo, especialmente a Creta. Un volcán explota en las cercanías y lanza bolas de fuego, ríos de lava, ceniza tóxica, y crea un tsunami con olas de 100 metros de alto. Esos son tsunamis, no lo que se fueron a mirar ahí en el Perú. ¿Viste el video viral ese? La señora que se va a ver el tsunami. Todo el mundo escapando, ella le lleva a su nieto además para que vea el tsunami. Una locura, bueno. Acá, no para olas de 100 metros, Creta fue completamente arrasada. Y se cree que este desastre tan repentino pudo haber sido el origen del mito de la Atlántida. Ahí termina nuestra historia de la isla de Creta, de la cultura, de la primera cultura conocida, digamos, en ese cúmulo de islas que es Grecia realmente, ¿verdad? Que acá termina la primera parte de nuestro relato dedicado a la cultura minoica. Bueno, la próxima vez vamos a hablar de la siguiente cultura cronológicamente, ¿verdad? Por eso ahora lo que vamos a hacer es irnos a la pausa. Pero antes vamos a leer los mensajes, ¿sí? Dice que no se enojen tus oyentes que llama que está dentro de tu protocolo el interactuar con ellos, pero por favor, si se te interrumpe, nos joden a todos los demás, este tema es fascinante, sí señor. Y Tere dice, hola Albert, si era Dionisio Amarilla, capaz que le comía a ella, no seas pues mala Tere. Y Javier tiene un mensaje, a ver. Hola Alberto, hola amigo de Radio 1000. Alberto, la novia de Massinger se llamaba Afrodita, que tenía en su pecho, eran dos misiles, Afrodita se llamaba. Bien, gracias, Afrodita se llamaba, nosotros nos acordamos acá. Y a ver qué dice Manuel. Minerva era Minerva. Afrodita Minerva, ella dudé otra vez. Vamos a buscar en la inteligencia artificial, ¿verdad? Para algo tiene que servir la inteligencia artificial. Novia de Massinger Z. Afrodita era. Acá la inteligencia artificial no me deja mentir. Afrodita. Inteligencia artificial, ¿por qué? Afrodita era artificial, era un robot también. Dice la inteligencia artificial. La novia de Massinger Z es Afrodita A. En el anime. Afrodita A es un robot femenino piloteado por Seyaka Yumi. Y es quien se convierte en la compañera de Massinger Z en la lucha contra las fuerzas del Dr. Hell. El Dr. Hell se usaba para curar moretones. Afrodita, dice también César Oviedo. Afrodita, dice también Luis Martínez. Lo único que no sabíamos éramos nosotros, che. Bueno, vamos a la pausa, pero antes...
En tu producción ganadera es necesario que tomes acciones estratégicas con Granusa, armar el más efectivo proyecto de suplementación del ganado y optimizar los insumos disponibles en tu establecimiento. Los técnicos de Granusa serán tus mejores aliados para trabajar juntos en los grandes desafíos que se presentarán en cada etapa del año. Pedí ya una visita a tu establecimiento para alcanzar los mejores resultados. Granusa, excelencia en nutrición animal. ¿Quieres ser parte del sector de la construcción de rutas? Tenés que saber que Carreteras y algo más de Andrea Pérez es un medio digital paraguayo enfocado en las carreteras, energía, infraestructura, agua y saneamiento, tecnología, eventos, en donde mostramos el crecimiento del país. Ofrecemos en nuestros espacios publicitarios en redes sociales y en nuestra plataforma web. Conocernos más en www.carreterasyalgomás.com.py. Desde Coca-Cola Paraguay reafirmamos nuestro compromiso con la circularidad de los envases. Por eso ahora las botellas de spray están hechas 100% con material reciclado. Vos también podés unirte al ciclo de la frescura. Separa tus residuos y dale una nueva vida a tus botellas. Coca-Cola, magia de verdad.